En el Día de Acción de Gracias, mi abuelo multimillonario dijo, me alegro de que estés disfrutando del fondo universitario que creamos. Parpadeé. ¿Qué fondo? Mi papá se atragantó con su bebida y mi mamá se puso pálida. Entonces, mi primo pequeño susurró, espera, ¿no lo sabías? Y mi abuelo levantó su copa sobre una mesa resplandeciente por los candelabros y las velas de canela y dijo, me alegra que estés disfrutando del fondo universitario que creamos para ti. Me quedé helada. Mi tenedor flotaba en el aire. ¿Qué fondo?, pregunté, y las risas a nuestro alrededor se apagaron como si alguien hubiera cortado la electricidad. Mi padre tosió en su servilleta, el vino derramándose por su muñeca. El rostro de mi madre se puso blanco como el papel. Entonces mi primo pequeño susurró, espera, ¿no lo sabías? Y así fue el Día de Acción de Gracias. La noche en que un brindis descuidado le prendió fuego a todo lo que yo creía que era mi familia. Para cuando se retiraron los platos, había dejado de ser su hija callada y había comenzado a convertirme en algo que nunca verían venir. Se suponía que el Día de Acción de Gracias debía sentirse como un regreso a casa. Pero entrar en la mansión de mi abuelo se sintió más como entrar en un museo al que no pertenecía. El camino de entrada brillaba bajo luces doradas, y a través de los altos ventanales, ya podía ver a la familia reunida alrededor de la gran mesa. Todos lucían impecables, gemelos de seda y sonrisas ensayadas para las fotos. Alisé las arrugas de mi vestido de segunda mano y me dije que respirara. Por una vez, solo quería sobrevivir la noche sin sentirme como una extraña en mi propia línea de sangre. Adentro, el calor y la canela envolvían el aire. La abuela Elena salió deprisa de la cocina con una bandeja de panecillos dulces, llamándome mi vida como lo hacía cuando yo tenía 10 años. Su voz era lo único que todavía sonaba real en esa casa. El abuelo Javier estaba sentado a la cabecera de la mesa, su cabello plateado relucía bajo el candelabro, un hombre cuya confianza podía llenar la habitación incluso en silencio. Cuando me vio, sus ojos se suavizaron. Ahí está mi Sofía, dijo, y por un instante, el nudo en mi pecho se aflojó. Mis padres llegaron momentos después, ruidosos e impecables, riéndose demasiado fuerte de los chistes del tío Ricardo. Mi padre me dio una palmada en el hombro como si fuéramos extraños que compartían un apellido. Mi madre besó el aire cerca de mi mejilla y susurró, intenta parecer relajada, cariño. Asentí, fingiendo no oír el temblor en su voz. ¿Mateo? Mi hermano ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Habían pasado meses desde que nos habíamos dicho más de una frase. Cuando comenzó la cena, la mesa brillaba con pavo asado, puré de papas ahogado en mantequilla y copas de cristal llenas de un vino que no podía pronunciar. Me senté entre la abuela y la tía Julia, quien inmediatamente comenzó su interrogatorio ritual, la universidad, mi vida amorosa, todo con esa dulzura empalagosa que se sentía más como una prueba que como interés. Sonreí a cada pregunta, dando respuestas cortas y ordenadas mientras mis dedos trazaban el borde de mi plato. La risa del abuelo resonaba desde el otro extremo de la mesa, profunda y firme, el sonido de alguien orgulloso de la familia que había construido. Por un momento, casi creí en esa ilusión. Quería creerla porque era más fácil fingir que todo estaba bien, que mis padres no eran las mismas personas que ignoraban mis llamadas cuando vencía el alquiler, que no habían dejado de preguntar por mis clases, que no estaba sentada allí con un vestido comprado con mi último sueldo. Las velas parpadearon. Alguien sirvió más vino. Miré alrededor de esa mesa perfecta y pensé, quizás este año sea diferente. Quizás el calor pueda durar más de una noche. Pero en el fondo, una voz silenciosa susurraba la verdad que no quería oír. La paz en esta familia siempre llegaba antes de la tormenta. En el momento en que la copa del abuelo golpeó la mesa, toda la habitación pareció encogerse. Su voz había transmitido calidez hacía un segundo, pero las palabras seguían flotando allí como humo. Me alegra que estés disfrutando del fondo universitario que creamos para ti. Por un instante, nadie reaccionó. Parpadeé. ¿Qué fondo?, pregunté. Las palabras fueron silenciosas pero lo suficientemente afiladas como para cortar el aire. Fue como si hubiera desencadenado una reacción en cadena. La silla de papá raspó el suelo. Tosió con fuerza, con la mano sobre la boca, el vino derramándose por su puño. El tenedor de mamá cayó, su rostro se puso pálido. Incluso la luz del candelabro parecía más fría. Lucas,
mi primo de 8 años, levantó la vista de su puré de papas, con los ojos grandes y sinceros. Espera, no lo sabías, susurró. La mesa quedó en silencio, excepto por el leve zumbido de la calefacción. El abuelo frunció el ceño. El fondo, repitió lentamente, como si le explicara algo simple a un niño. El que abrimos cuando naciste. Hemos estado añadiendo dinero cada año. Tus padres lo han estado administrando. Me volví hacia mi padre. Su rostro estaba rojo, su mandíbula apretada. Mamá miraba fijamente su plato, la plata de su anillo temblando contra la porcelana. Lo han estado administrando, dije, cada palabra más pesada que la anterior. Porque he estado viviendo de turnos en una cafetería por $5 y fideos de microondas, y de alguna manera ese fondo nunca llegó a mí. La voz de mamá salió débil. Sofía, por favor. Lo usamos para emergencias, para la casa, para los frenillos de Mateo. ¿Tú estabas bien? Bien, me reí, un sonido quebradizo. ¿Siquiera saben lo que era estar bien, para mí? Trabajar de noche mientras estudiaba, saltarme comidas para pagar el alquiler. A eso le llaman estar bien. La expresión del abuelo se endureció, todo el orgullo de su postura se desvaneció. Ese dinero no era para que lo usaran ustedes, dijo, con la mirada fija en mis padres. Dejamos claro que era para Sofía, para su futuro. El tono de papá cambió de la culpa a la defensa. Quizás si no hubieras insistido en ponerlo a nuestro nombre. Basta, espetó el abuelo, su voz cortó el aire como un cristal rompiéndose. Confiamos en ustedes. El silencio que siguió fue insoportable. Los ojos de mi abuela brillaban. La tía Julia se inclinó hacia adelante, oliendo el chisme disfrazado de preocupación. Mis primos miraban sus platos, y yo. Yo no podía respirar. Estaba sentada allí, rodeada de oro, cubiertos de plata y porcelana fina, dándome cuenta de que la familia que predicaba la lealtad me había robado el futuro, una emergencia a la vez. Empujé mi silla hacia atrás. El raspón resonó en el suelo pulido. Dejaron que me ahogara, dije en voz baja. Y solo miraron. Mamá extendió la mano, pero aparté la mía. No lo hagas, dije, mi voz baja y firme. No vas a arreglar esto con lágrimas. Me levanté. El candelabro parpadeó sobre mi cabeza, arrojando fragmentos de luz sobre sus rostros. Nadie me siguió mientras salía. En el pasillo, mi reflejo brilló en un espejo con marco dorado, pequeña, furiosa, irreconocible. Y en algún lugar profundo, debajo del temblor, se formó un nuevo pensamiento. Si podían mentir con tanta facilidad, no tenían idea de lo que la verdad podía hacer. El aire exterior era más frío de lo que recordaba. Mi aliento salía en nubes, afilado contra la noche. La mansión detrás de mí brillaba cálida y dorada, pero cada ventana parecía un ojo observándome partir. No lloré. No podía. Conduje a casa en silencio, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos dolían. Para cuando llegué a mi apartamento, mi vestido todavía olía a ellos, flores, rosas y humo. Me lo arranqué, lo dejé caer al suelo y me senté en el borde de mi cama, temblando. Seguía escuchando la voz del abuelo, clara como el cristal. El fondo que creamos para ti. Y la de papá, teníamos la intención de reponerlo. Cada palabra se repetía como una mentira que me habían entrenado para aceptar. A mi alrededor, todo parecía más pequeño que esa mañana. La pintura descascarada, la luz parpadeante, la pila de facturas en mi escritorio, a medio pagar, algunas sin abrir. Los números se volvieron borrosos mientras los miraba, alquiler, matrícula, comida, intereses. Cada sacrificio que había hecho, cada hora que había pasado creyendo que la lucha era noble, todo había sido innecesario. Me habían dejado vivir así mientras construían su comodidad con el dinero que era para mí. Saqué mi computadora portátil y busqué el banco que el abuelo había mencionado de pasada, uno que nunca había usado. Después de una hora de callejones sin salida y llamadas telefónicas temblorosas, finalmente conseguí que alguien hablara conmigo. Tienen una cuenta a mi nombre, Sofía Morales. La música de espera sonó durante demasiado tiempo. Luego, una voz regresó, cuidadosa y vacilante. Sí, pero el saldo es 0. ¿Cero?
La palabra se sintió casi amable, como si intentara no herirme, pero lo hizo. La representante vaciló. Se hicieron retiros regularmente. Firmados por Carlos y Laura Morales. Le di las gracias, colgué y me senté en la oscuridad. Sin música, sin llanto, solo el silencio presionando contra las paredes. A la mañana siguiente, entré en la oficina de ayuda legal del campus, con una carpeta con cada papel que pude encontrar. Extractos de préstamos, recibos de pago, cartas de becas. La mujer detrás del escritorio escuchó en silencio, pasando las páginas. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos eran firmes. Sofía, si ese fondo se creó para tu educación y ellos lo usaron para sí mismos, eso es apropiación indebida. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Fea, legal, final. ¿Es un delito?, pregunté. Puede serlo, dijo amablemente. Si quieres proceder, empieza a reunir pruebas. Esa noche, hice exactamente eso. Construí una pila de evidencia más alta que mis libros de texto. Facturas, registros, cada rastro de la vida que había sobrevivido sin su ayuda. Los extendí por el suelo, pieza por pieza, hasta que la alfombra desapareció bajo el papel. Cada documento era una cicatriz que finalmente podía ver. Cuando terminé, me quedé allí en la quietud, rodeada de la vida que me habían robado, y me di cuenta de que ya no era impotente. Me habían enseñado que el silencio era fuerza. Pero ahora sabía la verdad. La fuerza era hablar primero y dejar que la verdad terminara el resto. La Navidad llegó rápido ese año, envuelta en alegría falsa y luces que no calentaban nada. La misma casa que había brillado en Acción de Gracias ahora se veía más fría, como si ni el oro de los candelabros pudiera ocultar las grietas. Casi no fui, pero el abuelo me había llamado él mismo. Deberías estar aquí, Sofía, había dicho. Te lo mereces. Así que fui, ya no como la hija callada, sino como la mujer que sabía la verdad. La puerta principal se abrió al mismo olor a canela y dinero. Mis padres ya estaban allí, vestidos a juego con la habitación, perfectamente planchados, perfectamente falsos. La voz de mamá se elevó cuando me vio. Sofía, viniste, dijo, como si yo hubiera hecho algo generoso. Papá asintió rígidamente, con la mandíbula apretada. No me había mirado a los ojos desde Acción de Gracias. Mateo murmuró un hola a medias desde el sofá. Colgué mi abrigo y miré hacia el comedor. La mesa estaba puesta de nuevo. La misma porcelana, los mismos cubiertos, los mismos asientos. Solo que esta vez, el calor se había ido. La abuela estaba junto a la puerta de la cocina, jugueteando con su delantal. El abuelo estaba claro, aquí está la continuación de la historia, sentado a la cabecera de la mesa, con una expresión indescifrable. La cena comenzó como todas las cenas de los Morales, conversación trivial con un toque de malicia. El tiempo, el trabajo, los precios. Y la tía Julia soltaba comentarios pasivo-agresivos como, oh, Sofía, todavía en ese departamentito, querida. Y el tío Ricardo fingía no oír. Los dejé hablar. Esperé. A mitad de la cena, papá se levantó y golpeó su copa con una cuchara. Solo quiero decir, comenzó con una sonrisa ensayada en el rostro, que la familia lo es todo. Hemos pasado por mucho este año, pero lo que importa es permanecer unidos. Sentí como una risa amarga subía por mi garganta, pero no la dejé salir. En su lugar, me agaché, saqué la carpeta que tenía junto a mi silla y la coloqué suavemente sobre la mesa. El sonido que hizo al golpear la madera cortó la charla. Desde Acción de Gracias, dije con voz firme, me he estado haciendo una pregunta, ¿qué fondo? La habitación se congeló. El abuelo levantó la vista bruscamente. La mano de mamá se detuvo a medio camino de su copa. Ahora tengo la respuesta, continué, deslizando la carpeta hacia el centro. Cada retiro, cada fecha, cada firma. No usaron el fondo para mí. Lo usaron para ustedes, para el techo, el coche, los frenillos de Mateo, las compras, las vacaciones. Todo. Los labios de mamá temblaron. Sofía, por favor, esta noche no. La interrumpí. ¿Esta noche no? Pasé años remendando mis zapatos con cinta adhesiva mientras ustedes se sentaban sobre el dinero que era para mí.
Hice turnos dobles, pasé hambre durante los exámenes finales mientras le decían a todo el mundo que yo estaba bien. El rostro de papá se ensombreció. Hicimos lo que teníamos que hacer por la familia. Lo miré a los ojos. No, hicieron lo que era más fácil para ustedes. Yo era la familia. Un silencio largo y quebradizo siguió. El reloj sonó 1, 2 veces. La abuela susurró «Dios mío», por lo bajo. Entonces el abuelo extendió la mano hacia la carpeta. La abrió lentamente, escaneando las primeras páginas, extractos bancarios, recibos de pago, mis avisos de matrícula. Sus manos temblaban. Cuando levantó la vista, su voz era tranquila pero afilada como una navaja. Le robaron a su propia hija, les dijo a mis padres. A su propia sangre. Las lágrimas de mamá llegaron rápidas, desordenadas. No queríamos hacerle daño. Le arrebataron su futuro, espetó el abuelo. Y me mintieron al respecto durante años. Papá intentó hablar, pero la ira en los ojos del abuelo lo detuvo en seco. Confié en ti, Carlos. Te confié su vida. Por un momento, nadie respiró. Entonces hablé, suave pero claro. Ya presenté una denuncia. La investigación del banco está en curso. Se pondrán en contacto con ustedes sobre el reembolso y los pasos legales. La habitación estalló. Papá golpeó la mesa con la mano. ¿Estás demandando a tus propios padres? No, dije. Estoy haciendo que unos ladrones rindan cuentas. Hay una diferencia. Mamá sollozó más fuerte. Sofía, no puedes hacernos esto. La miré y no sentí nada más que distancia. Ustedes se hicieron esto a sí mismos. Simplemente no esperaban que me diera cuenta. La tía Julia se inclinó hacia adelante, susurrando, «Oh, Dios santo». Como si estuviera viendo una película que no podía apagar. Mateo estaba sentado, congelado, la culpa parpadeando en su rostro. El abuelo se levantó lentamente, su silla raspando el suelo. Caminó alrededor de la mesa y se detuvo a mi lado. Por un segundo, pensé que podría estar enojado por haber montado una escena. En cambio, puso una mano en mi hombro. No tienes que enfrentar esto sola, dijo en voz baja. Asentí una vez, con la garganta apretada. Lo sé. Los ojos de papá se movían entre nosotros, la incredulidad apoderándose de él. ¿Te estás poniendo de su lado?, le preguntó a mi abuelo. Aquí solo hay un lado, dijo el abuelo. ¿El de la verdad? Nadie habló después de eso. El único sonido era el lento tic-tac del reloj y el leve crepitar de la chimenea. Recogí la carpeta, la deslicé de nuevo en mi bolso y me levanté. Mis piernas estaban firmes esta vez. Cuando llegué a la puerta, mamá gritó entre lágrimas. Por favor, Sofía, podemos arreglar esto. Me volví solo una vez. No se puede arreglar algo que nunca tuvieron la intención de mantener íntegro. Afuera, la nieve caía, espesa, silenciosa, implacable. El aire me mordía la cara, pero no me importó. Cada paso lejos de esa casa se sentía más ligero. En el camino de entrada, mi coche estaba cubierto de blanco. Lo limpié con la manga, abrí la puerta y miré hacia atrás por última vez. La mansión brillaba detrás de mí, hermosa y rota. Adentro, estarían sentados en ese silencio, enfrentando lo que habían hecho. Y por primera vez, no me sentí pequeña. Mientras me alejaba, la nieve quedaba atrapada en los faros, arremolinándose como ceniza. La casa desapareció en el espejo retrovisor y susurré para nadie, todo se vino abajo de nuevo. Pero esta vez, no fui yo la que se rompió. La carta del banco llegó una semana después. Un sobre grueso, con sello oficial. La miré durante mucho tiempo antes de abrirla. La investigación estaba en marcha. Cada retiro, cada firma falsificada, cada transacción estaba bajo revisión. Si se probaba el fraude, el banco decía que mis padres serían considerados responsables financieramente. No sonreí, no celebré. La justicia rara vez se siente como alegría. Se siente como volver a respirar después de años bajo el agua. Unos días después, el abuelo llamó. No preguntó sobre el caso. Solo dijo,
hay algo esperándote en el banco. Cuando llegué, el cajero me entregó un cheque de gerencia y una nota escrita a mano por él, para tu comienzo, no para tu supervivencia. $20,000. Suficiente para aliviar el peso sin borrar el recuerdo de cómo llegué hasta allí. Esa misma tarde pagué parte de mis préstamos estudiantiles. Ver cómo el número disminuía en la pantalla no se sintió como una victoria. Se sintió como reclamar un tiempo que me habían robado. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Sin firmas compartidas, sin vacíos legales, solo mía. La primavera llegó temprano ese año. Me gradué bajo un cielo pálido, usando un birrete prestado y una sonrisa que finalmente sentí que me había ganado. Entre la multitud, vi al abuelo y a la abuela aplaudiéndome. Mis padres no estaban allí. Me dije que no me importaba. Y por una vez, era verdad. Cuando crucé ese escenario, ya no cargaba con su vergüenza, solo mi propio nombre y esa paz silenciosa que llega después de la tormenta. Dicen que la familia es para siempre, pero para siempre no significa lealtad ciega. A veces significa saber cuándo alejarse. Solía pensar que la fuerza era permanecer en silencio, mantener la paz sin importar el costo. Pero ahora sé que el silencio solo protege a quienes te lastiman. La familia no son las personas que comparten tu sangre. Son aquellos que no te roban el futuro.